Si la percepción depende de aquello que proyectamos desde nuestro interior hacia afuera, entonces, ¿cuál es la mejor forma de lidiar con toda la problemática y la maldad que vemos en el mundo? Hola queridas amigas y amigos, bienvenidos al capítulo 9 de este programa Fundamentos de la Espiritualidad. En el capítulo anterior dijimos que la proyección es un mecanismo de defensa psicológico que usamos cuando estamos descontentos con la realidad. Ya sea que sintamos que nos falta algo, es decir, una carencia, o bien porque algo no nos gusta. Pero en definitiva, lo que hacemos es rebelarnos contra lo que creemos que es la realidad y la queremos cambiar. Recordemos también que esto comenzó cuando nos rebelamos contra la idea de que Dios nos creó como parte de Él, dentro de Él, y que jamás podríamos cambiar eso. Es decir, nunca podríamos ni abandonar a Dios ni tomar su posición como la primera causa de todo lo que existe. Y eso nos llevó a proyectar ideas nuevas hacia afuera para experimentar algo diferente. Sin embargo, en nuestra experiencia presente, esto se puede manifestar de muchas otras formas que nos pueden parecer totalmente diferentes a la original y diferentes entre sí. Sin embargo, será siempre la misma idea: rebelarse contra la realidad tal como la vemos. Para entender mejor este complejo tema, pongamos un ejemplo. Supongamos que en tu fuero interno crees ser una persona demasiado agresiva, aunque no lo reconoces conscientemente. Entonces, cuando ves a una persona actuar en forma relativamente agresiva, sin darte cuenta siquiera, ves una gran oportunidad para soltar toda la rabia que sientes hacia ti mismo por ser tan agresivo, pero lo haces de una forma que no sientas que el ataque es hacia ti, sino hacia alguien más allá afuera, que no tiene nada que ver contigo. De esta manera, descargas tu rabia acumulada contra aquella otra persona, la criticas, la juzgas duramente y al hacerlo sientes la secreta satisfacción de estar liberándote de toda esa culpa reprimida que tanto te ha estado molestando. Pero ¿qué ha ocurrido aquí realmente? Lo que ha ocurrido es que te estás atacando a ti mismo bajo la apariencia de estar juzgando a otra persona, pero en realidad te estás juzgando y condenando a ti mismo, lo cual a la vez significa que estás acumulando más culpa en tu interior. Y más culpa significa que sentirás mayor desprecio hacia tu persona, el cual tratarás después de proyectarlo sobre alguien más allá afuera, creando todo esto un gran círculo vicioso sin fin que puede llegar a niveles inimaginables. ¿Entiendes ahora por qué hay tanta agresividad, por ejemplo, en las redes sociales? Porque la gente cada vez en este círculo vicioso se detesta más a sí misma y siente un impulso cada vez más incontrolable de proyectar ese desprecio sobre los demás, creyendo y sintiendo que así se están deshaciendo de su culpa y de su rabia respectiva, sin darse cuenta que lo único que hacen es aumentar cada día más tanto la culpa como la rabia. Entonces, la gran pregunta aquí es, ¿cómo salimos de este círculo vicioso? Lo primero que tenemos que hacer es comprender que todo pensamiento agresivo que sintamos es siempre contra nosotros mismos. Recordemos, capítulo 2, todos somos uno. Por lo tanto, todo lo que pensamos y sentimos hacia los demás es en realidad hacia nosotros mismos. Pensemos en una situación donde alguien hace algo que te molesta. Lo más probable es que tú no veas ninguna relación entre la conducta de esa persona y tu forma de ser. Tú puedes jurar y rejurar que jamás tú habrías hecho lo que esa persona hizo. Sin embargo,
de una manera muy engañosa, compleja e intrincada, todo tu malestar proviene siempre directamente de lo que sientes hacia ti mismo. Si solo pudieras creer y recordar siempre esto, tu vida comenzaría a cambiar radicalmente hacia la paz. Luego de reconocer que tu rabia es siempre contra algo que no te agrada de ti mismo, puedes preguntarte lo siguiente: ¿condenaría y castigaría a esa persona y a mí mismo por haber hecho ambos algo que en el fondo a mí me parece igual de repudiable? No importa si lo que aquella otra persona hizo es algo pequeño o algo gigantesco. Lo único que importa es lo que tú sentiste, y ese sentimiento es 100% tuyo. Esto es muy importante. Tienes que asumir que lo que tú sientes frente a lo que esa persona hace o dice es un sentimiento 100% tuyo. No lo puedes justificar por lo que el otro hizo, porque el sentimiento es tuyo y es personal, y se basa siempre en lo que crees de ti mismo. Por lo tanto, es solo tuya la decisión de si condenas a ambos o bien los perdonas a ambos. Y no trates de echarle la culpa a Dios diciendo que es Él el que determinó que para cada pecado debe haber un determinado castigo. El verdadero Dios no sabe nada de pecados ni de castigo. Y tú en tu corazón lo sabes, porque es un Dios de amor incondicional. Todo eso lo inventó el Hijo de Dios en su sueño. Es decir, tú inventaste las reglas de este juego. No le asignes la responsabilidad a alguien más. Juego del que Dios tampoco sabe nada. Lo único que Dios sabe es que su hijo está dormido y soñando con este juego del pecado, el castigo y la muerte, y está sufriendo. Bueno, aclaremos que en esta vida podemos tener muchos momentos de felicidad, pero también muchos momentos de dolor y sufrimiento. En cambio, fuera de este sueño, la dicha es total, continua y eterna. Por eso, por contraste, hablamos de que este mundo es como un sueño absurdo o un sueño de maldad o de oscuridad o de sufrimiento. Y aunque Dios no esté directamente involucrado en este juego absurdo, Él sabe que aquella parte de la mente de su hijo que está atrapada en este sueño o ilusión, con frecuencia sufre. Y por lo tanto, Dios nos ofrece una salida para cuando la queramos tomar. Él no nos va a apurar ni nos va a presionar. Pero en el momento en que estemos cansados de este juego, Él estará ahí para ofrecernos la salida. Y esa salida, la salida divina, es básicamente a través de perdonarnos a nosotros mismos por haber fabricado este sueño de terror. Y como nosotros proyectamos nuestra culpa en los demás, lo que debemos hacer es perdonar a todos nuestros hermanos allí donde veamos culpa. ¿Por qué Dios nos pide entonces que perdonemos todo lo que vemos en este mundo? Porque Él sabe que no es real. Pero nosotros no podremos saberlo ni entenderlo mientras sigamos viendo pecado y maldad por todas partes. Porque el pecado y la maldad son lo que le da realidad a este mundo. Y a la vez nos hace creer que el cielo y una vida perfecta de felicidad, paz y amor prácticamente son imposibles. Porque si este mundo fuese real, lo tendría que haber creado Dios, que es lo que nos han tratado de convencer. Y si Dios hubiese creado este mundo, entonces estaría loco. Y por lo tanto jamás nos dejaría ser felices. Si fue capaz de crear un mundo tan absurdo como este, ¿por qué después nos va a dejar vivir en un mundo donde todo es felicidad? ¿Por qué nos va a permitir
en el futuro vivir sin ningún tipo de miedo. Si Dios o los profetas dicen que tenerle miedo a Dios es lo más importante para el hombre, ¿por qué en el futuro eso va a cambiar y Dios va a querer que vivamos en un mundo lleno de felicidad, alegría, sin ningún tipo de temor, sin ningún tipo de angustia, sin necesidad de sacrificarnos ni de trabajar sudando la gota gorda, como se dice, y todo eso? O sea, ¿por qué Dios va a cambiar tan radicalmente si fuese la mente retorcida que creó todo el mal que vemos en este mundo? Yo sé que este tema es muy complejo, tenemos muchos dogmas metidos a fuego en nuestra conciencia de que Dios es el artífice de toda esta barbaridad que percibimos en el mundo, y nos cuesta mucho creer que Dios nos haya creado solamente para vivir en paz, en felicidad, en dicha, en alegría, en amor y sin ningún tipo de sacrificio. Pero este es un proceso, lo he dicho muchas veces y lo voy a seguir repitiendo. Es un proceso de sanación mental en el que estamos embarcados, que, como ya se habrán dado cuenta, está basado principalmente en el perdonar todo aquello que vemos que no es digno del amor de Dios. Ese es el punto más importante, pero toma tiempo. Lamentablemente, toma bastante tiempo deshacer toda esta madeja, todo este tinglado complejísimo que hemos fabricado en esta ilusión, en esta Matrix. Así que paciencia, vamos a ir viendo este perdón capítulo a capítulo y tratando de entender cuál es este perdón sanador, que es muy distinto al perdón tradicional, donde vemos primero los pecados, los consideramos totalmente reales y después tratamos de perdonarlos una vez que los hemos hecho reales. Ese perdón no es sanador y no funciona. Por lo tanto, paciencia, vamos a ir capítulo a capítulo entendiendo cuál es el verdadero perdón divino y sanador que nos puede ayudar a deshacer todo este tinglado de maldad, de oscuridad, de perversión, de corrupción, de violencia y de muerte que hemos fabricado en esta Matrix, en esta ilusión, en nuestro intento de buscar algo mejor que lo que Dios nos dio, que es el amor, la paz y la felicidad. Bueno, eso ha sido todo por este capítulo y nos encontramos en el próximo episodio de Fundamentos de la Espiritualidad. Que tengan una maravillosa semana.